Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí otro día más, compartiendo este espacio lleno de chismecito jugoso, noticias de última hora y sobre todo, mucha buena vibra. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y fundamental, preparados para la bomba que les tengo preparada. Ya sé, el título lo dice todo, pero confíen en mí, es incluso más impactante de lo que imaginan. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo Kanyaman y Demet Özdemir, pero no se trata de un simple rumor o una especulación cualquiera. No. Esto es un terremoto en el mundo del espectáculo turco, una noticia que va a hacer temblar los cimientos de sus corazones fan. Prepárense porque la bomba, señoras y señores, está a punto de explotar. Pero antes de que me deje llevar por la emoción y empiece a divagar, ya me conocen, soy un torbellino, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no se han suscrito a mi canal, corran a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni un segundo más de toda la diversión que tenemos preparada para ustedes. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismecitos más jugosos y picantes, las tendencias que están arrasando en redes sociales, reviews honestas y sin pelos en la lengua, y todo aquello que les pueda interesar. Además, al suscribirse y activar la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola de mis locuras. Y les prometo con el corazón en la mano que siempre les traeré contenido de calidad, hecho con mucho amor y dedicación, porque ustedes se lo merecen todo. Así que ya saben. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para disfrutar al máximo. Ahora sí, damas y caballeros, llegó el momento de la verdad. Dejemos atrás los preámbulos y vayamos directamente al grano. Kanyaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos desatan una tormenta de emociones, pasión desbordante, romance de ensueño, química explosiva, y por supuesto, el recuerdo imborrable de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su interpretación magistral en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos y amamos en Latinoamérica, nos robó el corazón por completo. La historia de Sanem y Kaan con sus encuentros y desencuentros, sus momentos cómicos y sus escenas de tensión romántica, nos mantuvo pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Y seamos honestos, desde que la serie llegó a su fin, muchísimos fans, me incluyo obviamente, hemos soñado con que su romance trascendiera la pantalla, que todo ese amor que veíamos en cada episodio se hiciera realidad en la vida real. ¿Hubo rumores? Por supuesto que sí. Miles de rumores. Que si se les vio juntos cenando en un restaurante exclusivo, que si se les escuchó hablando por teléfono durante horas, que si se seguían dando likes sospechosos en redes sociales. Pero la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial. Ambos continuaron con sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales y demostrando su talento en diversos proyectos, pero siempre rodeados de ese halo de misterio que envolvía su relación. Y nosotros, los fans incondicionales, aferrándonos a la esperanza de que algún día, el destino caprichoso volviera a unirlos, como en los mejores cuentos de hadas. Pues bien, mis queridos, agárrense fuerte a sus asientos, porque ese día, finalmente ha llegado. Sí, lo que están pensando es completamente cierto. Después de años de silencio, de especulaciones constantes, de rumores a medias y de sueños rotos, Kanyaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. ¡Boom! Explosión de emoción. Confiesen. No se lo esperaban. Yo sigo temblando de la emoción, lo juro. Pero esperen que la cosa no termina aquí. No se imaginan la cantidad de detalles jugosos que tengo para compartirles sobre este proyecto. Primero, lo más importante, la serie en sí. Aún no tiene un título oficial confirmado, pero se rumorea con fuerza que podría llamarse Ateş ve Su, que traducido al español significa fuego y agua. Un título que sin duda alguna evoca la pasión y la intensidad que caracterizaba la relación de Sanem y Kaan en Erkencikus. Sin embargo, la historia, según lo que he podido averiguar a través de mis fuentes, tengo mis contactos, será completamente diferente a Pájaro Soñador. No se trata de una continuación, ni de un reboot, ni de una reinterpretación de la trama original. No. Se trata de una historia original y completamente nueva, con personajes frescos y cautivadores, y con una trama mucho más compleja y adulta, que explorará temas más profundos y oscuros.
Se dice que será un drama romántico con toques de thriller y misterio, una combinación explosiva que promete mantenernos al borde del asiento en cada episodio. Imagínense la mezcla. Y hablando de la trama, aquí viene otra bomba que les va a volar la cabeza. Se rumorea que Can Yaman interpretará a un hombre de negocios sumamente poderoso, con un pasado oscuro y atormentado que lo persigue como una sombra. Un hombre frío, calculador y aparentemente insensible, que, según dicen, no cree en el amor ni en las relaciones duraderas. Mientras que Demet Özdemir dará vida a una joven artista, talentosa y apasionada, llena de vida y energía, que lucha incansablemente por abrirse camino en el competitivo mundo del arte. Dos polos opuestos, fuego y agua, que se encontrarán por pura casualidad y cuyas vidas se entrelazarán de una manera inesperada, intensa y sobre todo, peligrosa. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo, mis amores. Lo que hace aún más emocionante este proyecto es que, al parecer, Can y Demet han estado involucrados en el desarrollo de la historia desde el principio. Sí, como lo oyen. Se dice que ambos han aportado ideas, sugerencias y opiniones valiosas a los guionistas, con el objetivo de que sus personajes sean lo más auténticos, creíbles y cercanos al público posible. Esto demuestra, sin duda, el enorme compromiso que tienen con este proyecto y las inmensas ganas que tienen de ofrecerle a su público algo realmente especial y memorable. ¡Qué emoción! Ahora bien, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quién fue el genio detrás de bambalinas que logró reunir a Can y Demet después de tanto tiempo separados? Pues aquí viene otra revelación que los dejará boquiabiertos. Se dice que fue un productor muy importante y reconocido de Turquía, cuyo nombre prefiero no revelar por ahora para no arruinar la sorpresa, ya saben que me encanta el misterio, quien tuvo la brillante idea de proponerles este proyecto. Al parecer, este productor siempre ha sido un gran fan de la química innegable entre Can y Demet, y siempre ha creído firmemente que juntos tienen un potencial artístico enorme. Así que, después de mucho trabajo, persuasión y negociación, logró convencerlos de que volvieran a trabajar juntos en este nuevo proyecto. Y le estaremos eternamente agradecidos por ello. Gracias, genio anónimo. Pero, ¿qué dijeron Can y Demet sobre este proyecto? Pues aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales ni ha confirmado la noticia públicamente, ya saben cómo son de discretos, he podido enterarme de algunas cositas interesantes a través de fuentes cercanas a ellos. Se dice que ambos están muy emocionados y entusiasmados con esta nueva oportunidad. Que les encanta la historia, que les fascinan sus personajes y que están deseando volver a trabajar juntos y a reconectar con su público. También se dice que durante las reuniones con los guionistas y el equipo de producción, se han mostrado muy cómplices y juguetones, como en los viejos tiempos de Erkencikus. Esto nos da muchísimas esperanzas de que la magia sigue intacta. Ahora hablemos de algo que sé que les interesa mucho, la fecha de estreno. Aún no hay una fecha confirmada ni anunciada oficialmente, pero se rumorea que la serie podría estrenarse a finales de este año, o como muy tarde, a principios del próximo año. Todo dependerá del ritmo de grabación, de la disponibilidad de los actores y del proceso de postproducción. Pero lo que sí es seguro es que la serie se emitirá en una de las principales cadenas de televisión de Turquía, y que luego, muy probablemente, se podrá ver en plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime Video, para que los fans de todo el mundo podamos disfrutarla. Así que prepárense para maratonear. Y hablando de plataformas de streaming, aquí viene otra noticia interesante que les va a encantar. Se dice que Netflix está muy interesado en adquirir los derechos de la serie para distribuirla a nivel mundial. Esto significaría que la serie podría llegar a muchísimos países y que Can y Demet podrían volver a conquistar al público internacional, como lo hicieron en su momento con Erkencikus. Sería absolutamente increíble. Imagínense la repercusión mundial. Pero no todos son buenas noticias, mis amores. También hay algunos rumores negativos y comentarios malintencionados que circulan alrededor de este proyecto. Algunos dicen que la relación entre Can y Demet no es tan buena como parece, y que solo están trabajando juntos por motivos económicos y por interés comercial. Otros dicen que la historia no es tan original como se dice, y que se parece a otras series turcas que ya han tenido éxito en el pasado. Y otros incluso se atreven a decir que este proyecto está destinado al fracaso y que no logrará alcanzar las expectativas. Pero yo personalmente no creo nada de esto. Creo firmemente que Can y Demet tienen una química innegable y un talento arrollador,
que la historia es muy prometedora y que este proyecto tiene todo lo necesario para triunfar y convertirse en un fenómeno mundial. Así que no hagamos caso a los rumores negativos y mantengamos la fe. La esperanza es lo último que se pierde. Además, hay que tener en cuenta que Khan y Demet han madurado mucho como personas y como profesionales desde los tiempos de Erkencikus. Han crecido como actores, han ganado experiencia en diferentes proyectos, y han aprendido a manejar mejor la presión de la fama y las expectativas del público. Esto significa que están mucho más preparados para afrontar este nuevo reto y que pueden ofrecer interpretaciones mucho más complejas, matizadas y profundas. Estoy segura de que nos sorprenderán gratamente. Y hablando de madurez, también hay que tener en cuenta que el público ha evolucionado y ha cambiado sus gustos y preferencias. Ya no nos conformamos con historias simples, predecibles y superficiales. Queremos historias que nos hagan pensar, que nos hagan sentir emociones intensas, que nos sorprendan con giros inesperados y que nos dejen una huella imborrable en el corazón. Y creo que Ates Besu tiene el potencial de ofrecer todo esto y mucho más. Pero bueno, dejemos de especular y de hacer conjeturas y esperemos pacientemente a que se revelen más detalles oficiales sobre este emocionante proyecto. Lo que sí es seguro es que estaremos aquí, al pie del cañón, para informarles de todas las novedades, rumores y exclusivas que vayan surgiendo. Así que manténganse atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque les aseguro que no se van a querer perder nada de nada. Prepárense para una cobertura total. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hablarles un poquito sobre la situación actual de Khan y Demet. Como saben, ambos han estado muy ocupados con sus carreras en los últimos años. Khan ha protagonizado varias series de televisión en Italia y en otros países europeos, y ha participado en películas y proyectos publicitarios de gran envergadura. Demet también ha protagonizado varias series de televisión de éxito en Turquía, y ha incursionado en el mundo del cine, demostrando su versatilidad como actriz. Ambos han demostrado ser actores muy talentosos, trabajadores y versátiles, y han cosechado éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Son dos estrellas brillantes. En cuanto a su vida personal, ambos han sido siempre muy discretos y reservados, tratando de mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Khan ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de los años, pero ninguna ha durado mucho tiempo. Demet se casó en el año 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda espectacular que acaparó todos los titulares, pero lamentablemente se divorciaron a principios de este año. Así que actualmente ambos están solteros y enfocados en sus carreras profesionales. Y sinceramente creo que este es el momento perfecto para que vuelvan a trabajar juntos. Ambos están en un buen momento profesional, ambos están solteros, y ambos tienen muchísimas ganas de volver a conectar con su público y de demostrar su talento en un proyecto que les apasione. Así que no tengo ninguna duda de que Ates Besu será un éxito rotundo que marcará un antes y un después en sus carreras. ¡Ay, mis amores! ¡Qué emoción! De verdad que estoy muy feliz de poder compartir esta noticia bomba con ustedes. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Khan y Demet, y sé que están tan emocionados como yo con este proyecto. Así que espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que estén listos para todo lo que viene. Prepárense para el tsunami de emociones. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando un poco, la noticia bomba que les tenía preparada es que Can Yaman y Demet Özdemir, para el 17 de febrero de 2025, tienen un proyecto en común, una nueva serie que promete ser un éxito arrollador. Hemos hablado de la posible trama, de los rumores que circulan alrededor del proyecto, de la situación actual de Khan y Demet, y de las altas expectativas que tenemos para esta nueva serie. La emoción está a flor de piel. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este vídeo, y que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por estar ahí. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? ¿Creen que Khan y Demet harán buena pareja en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Así que no se corten y díganme todo lo que piensan. Quiero saberlo todo.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán nada de nada. Únanse a la familia. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo.